Se está grabando. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a poner la pantalla completa. Vamos a nosotros a continuar con la unidad 2 que se refiere a códigos de fuente o codificación de la fuente. Y como objetivo, pues vamos a analizar los conceptos relacionados con las técnicas de codificación de fuente aplicada a los sistemas de comunicaciones, ¿verdad? O sea, vamos a ver los conceptos relacionados. Entonces, como primer caso, vamos a empezar con lo que es el principio de codificación de una fuente de información. De forma general decimos que el proceso de codificación de la fuente consiste en representar de manera eficiente la salida de una fuente de información mediante una secuencia de dígitos binarios o de bits. Bueno, ahí estamos subrayando, estamos resaltando lo que es la palabra de manera eficiente, porque eso quiere decir algo, es decir, lo que vamos a buscar nosotros es que al momento de codificar a la fuente, usemos la menor cantidad de bits posibles al momento de hacer esa codificación. A eso nos vamos a referir cuando hacemos una representación eficiente, siempre y cuando esta representación, al usar la menor cantidad de bits posible, pues no sacrifique fidelidad al momento de reconstruir o de decodificar a la fuente. Entonces vamos a ver que hay dos casos. El primer caso es cuando tenemos una fuente de información analógica y limitada a una frecuencia máxima. Cuando hablamos de una señal analógica limitada a una frecuencia máxima, quiere decir que de alguna manera la estamos pasando por un proceso de filtrado para limitar a una frecuencia máxima. Por ejemplo, en el caso de la voz, cuando se transmite a través de la telefonía fija, pues la voz no se manda con todas sus componentes espectrales, sino que primero esta se pasa por un proceso de filtrado, pues para limitar las componentes espectrales máximas. Entonces no sé si alguien conoce el dato de cuál es la frecuencia máxima contenida en una señal de voz cuando se transmite en la telefonía tradicional, en la telefonía fija. No, profesor. Ok, bueno, en el caso de telefonía fija, la voz se limita se filtra, se hace un proceso de filtrado pasabanda que va de 300 Hz a 3400. Pero para fines prácticos se considera una frecuencia máxima de 4 kHz porque los filtros no responden de manera instantánea. Y bueno, pues se deja una cierta banda de un margen, pues para que no esté exactamente a los 3400, se deja hasta 4 kHz. Entonces, por ejemplo, ahí a 4 kHz, cuando escuchamos la voz en la telefonía, es suficiente para poder entender, ¿no? Poder entender la voz, para a lo mejor identificar a la persona, pero no, pues no tiene todas las componentes, no es totalmente fiel, pero es suficiente para poderla entender, ¿no? Y eso se hace porque de alguna manera se busca ahorrar ancho de banda. La voz la vamos a limitar para que no... Bueno, primero, pues, lo suficiente para que la podamos entender, podamos a lo mejor identificar a la persona, pero pues también debe ser de tal manera que nos permita ahorrar ancho de banda. Entonces ya cuando tenemos una señal limitada en banda, entonces ahora sí la podemos convertir en formato digital. Y para poder hacer ese proceso de conversión analógico-digital, como dice aquí, vean que aquí tenemos una fuente analógica. Aquí en la figura estamos representando pues, una fuente analógica que nos genera una señal analógica o una forma de onda analógica, la cual llamamos x de t. Y esta ya está limitada en banda, o sea, está acotada a una frecuencia máxima. Una vez que está limitada en banda a una frecuencia máxima o una frecuencia máxima, entonces hacemos una conversión de analógico a digital. Aquí está. Hacemos un proceso de conversión analógico a digital y para poder hacer ese proceso de conversión analógico a digital hacemos un muestreo, luego una cuantificación y al final hacemos una codificación, de tal manera que aquí tenemos una salida binaria, ¿no? Estamos diciendo, tenemos ya una salida digital
Pero bueno, vamos a hablar brevemente de estos tres pasos, ¿no? Primero, en el muestreo, la primera condición es que la señal esté limitada a una frecuencia máxima. Ya hablamos que en el caso de la voz está limitada a 4 kHz, y para poderla muestrar necesitamos recurrir al teorema del muestreo. El muestreo nos dice que para que podamos recuperar una señal a partir de sus muestras, es necesario cumplir una condición, y esa condición es que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima contenida en la señal original. Entonces esa es la primera condición. Vamos a tomar muestras igualmente espaciadas en el tiempo, cumpliendo ese teorema del muestreo. Ya que tenemos las muestras, el siguiente paso es una cuantificación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a redondear esos valores. Se llama cuantificación o cuantización. Ahí se conoce de las dos maneras. Y ese proceso de cuantificación o cuantización consiste en redondear las muestras a un nivel discreto ya preestablecido. Es decir, la muestra, el valor instantáneo que tiene la muestra al momento de que se tomó, ese valor se va a redondear a un nivel ya preestablecido, un nivel discreto, al más cercano, y ya no tenemos una señal que se vuelve discreta en amplitud. Y ya que tenemos la señal muestreada y cuantificada, el siguiente paso es la codificación. Entonces ahí la codificación, como aquí lo estamos mostrando. Bueno, primero estamos poniendo que aquí, al momento de hacer esta conversión analógico-digital, a cada una de las muestras cuantificadas se le asigna una palabra de 12 bits, una palabra binaria. Y luego toda esta la podemos pasar por otro proceso de codificación de fuente, donde vean que aquí estamos pasando de palabras de 12 bits a un formato comprimido de 8 bits. Entonces, como dice aquí, al hacer o sea, al quitarle bits de 12 a 8, estamos generando una salida comprimida, y eso a su vez representa una salida o estamos haciendo una representación eficiente de la fuente codificada, porque estamos usando menos bits, o sea, de 12 pasamos a 8. Pero como dice aquí, siempre y cuando no se sacrifique fidelidad en la reconstrucción. Entonces acá vean que lo que nos dice esto es que una vez que la señal tiene un formato digital, como en este caso, o sea, de analógico, pasó a un formato digital, el proceso de codificación de fuente implica una compresión de los datos. ¿Cómo se logra esa compresión? Pues bueno, vamos a remover redundancia o información que está de más. Aquí, les decía, de 12 bits pasamos a palabras de 8 bits. Estamos quitando redundancia. Y al quitar esa redundancia estamos logrando una compresión de los datos. Pero, como dice aquí, siempre y cuando no se sacrifique fidelidad en la reconstrucción. Entonces, esa es la condición. O sea, si vamos a quitar la mayor cantidad de bits posible, siempre y cuando no se sacrifique fidelidad en la reconstrucción. Entonces a eso se refiere, ¿no? De hacer una representación eficiente. Le vamos a quitar redundancia, y de esa manera logramos comprimir los datos. ¿Y cómo se logra? Pues removiendo redundancia. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, bueno, les recomiendo que traten de ir tomando capturas, aunque estoy grabando la clase, pero es bueno que también ustedes traten de tomar capturas de las diapositivas, capturas de pantalla, o le tomen foto para que pues tengan de alguna forma ahí tengan sus notas, y ya para la grabación es por si de repente algo por ahí o le surge alguna duda, pues la puedan consultar, ¿no? En la grabación. Entonces, no sé si le pueda yo cambiar. Sí, profesor. Aunque voy a cambiar a la siguiente.
Ahora vamos a ver el otro caso, que es cuando tenemos una fuente de información discreta. En la fuente discreta, bueno, recuerden que en una fuente discreta tenemos un alfabeto X, o sea, de M letras. Aquí lo estamos llamando así, nuestra fuente discreta, que tiene M letras o símbolos. Entonces, cuando hablamos de una codificación de la fuente, este proceso implica una remoción de la redundancia, de la información redundante, y por lo tanto se logra una compresión de los datos. Entonces, aquí tenemos nuestra fuente discreta que genera cualquiera de estos símbolos XY. XY es cualquiera de estos símbolos de acá. Entonces, el codificador de fuente le asigna una palabra código y vamos a buscar que estas palabras código en promedio tengan un tamaño L mínimo, que lo vamos a llamar así L promedio, o sea, esta L con una línea arriba, pues quiere decir que es la longitud promedio de las palabras código, ¿no? Pero para que sea eficiente, pues vamos a buscar que este sea el mínimo posible. Esta L se le conoce como longitud promedio de las palabras código y se va a expresar como bits por símbolo. Ahora, ¿por qué hablamos de un promedio? Porque como los símbolos se generan aleatoriamente, con una cierta probabilidad, bueno, pues aquí también vamos a poder determinar esta longitud promedio de las palabras código que se usan para codificar a cada símbolo XY emitido por la fuente. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, en el caso de la fuente de información discreta, como dice aquí, la codificación de la fuente implica un proceso de remoción de la información redundante. O sea, esa remoción o esa eliminación de la redundancia es para lograr un valor promedio mínimo. Y de esa manera logramos una compresión de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de las fuentes discretas, tenemos dos casos. ¿Sí? La codificación de fuentes discretas con memoria, o sin memoria, perdón. Esta es más sencilla porque no hay dependencia estadística por cada símbolo emitido. Y cuando hablamos con fuentes con memoria, esta es menos sencilla porque hay dependencia entre los símbolos. Eso impone ciertas restricciones. Pero en cualquiera de los casos, como dice aquí, el objetivo del codificador de fuente es minimizar la tasa promedio de bits, o sea, este valor L, vamos a minimizar este valor L, también se le llama tasa promedio de bits o longitud promedio de las palabras código, que es requerida para la representación de la fuente de información reduciendo la redundancia de esta fuente y así logramos una compresión de los datos. Ahora, como dice acá, ¿no? En realidad muy pocas fuentes se aproximan a este modelo idealizado. O sea, más bien estas son modelos que tratan de describir el comportamiento real de las fuentes, ¿no? Pero finalmente son modelos y, pues bueno, sí, es una aproximación lo que estamos nosotros usando para poder analizar lo que es la codificación de la fuente. En el caso de las fuentes discretas, bueno, podemos mencionar a los textos, a las imágenes digitalizadas, o sea, serían ejemplos de fuentes discretas, o una fuente analógica que ya fue muestrada y cuantificada, también sería pues una fuente discreta. No sé si tengan alguna pregunta. No, perfecto, muy bien. Ok, ¿le puedo pasar a la siguiente? Permíteme tantito, profe. Sí. Ok, ya le puedo pasar. Sí, profesor.
Bueno, aquí, como dice ahí la diapositiva, para que el codificador de la fuente sea eficiente, es importante conocer la estadística de la fuente de información. Bueno, aquí para conocer la estadística de la fuente, quiere decir que debemos conocer con qué probabilidad se genera cada símbolo o cada letra de la fuente. Ya, bueno, hicimos una práctica donde calculamos la entropía de un texto, y para poder calcular la entropía de un texto, primero determinamos la estadística de la fuente. O sea, con qué probabilidad se genera cada letra, o con qué probabilidad aparece cada letra dentro de ese texto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la estadística de la fuente. ¿Y por qué nos va a servir esto? Bueno, porque pues ya también observaron ustedes que hay letras que son más frecuentes o que ocurren con mayor probabilidad, y también va a haber letras que van a ser menos frecuentes o que ocurren con menor probabilidad. Entonces, por ejemplo, un criterio puede ser que aquellas letras que son más probables se les asignen palabras código cortas, y aquellas palabras que son menos probables o menos frecuentes se les asignen palabras código más largas. O sea, ese sería el criterio, ¿no? Y con ese criterio podemos ver o vamos a ver que se logra minimizar la longitud promedio de las palabras código. Es decir, ahí, como dice acá, los símbolos más probables, y se asignan palabras código cortas a los símbolos con mayor frecuencia o mayor probabilidad, y palabras código de mayor longitud a los símbolos esporádicos o menos probables. Entonces, ese va a ser un criterio. En realidad vamos a ver que en los códigos de longitud variable, ese es el criterio que se aplica. Símbolos con mayor probabilidad usan palabras más cortas, y símbolos con menor probabilidad van a usar palabras más largas. Y con eso vamos a minimizar la longitud promedio de las palabras código. Ahora, para eso vamos a hablar de lo que es la longitud del código y la eficiencia de codificación para fuentes discretas con memoria. Entonces vamos a partir de que tenemos una fuente discreta sin memoria, DMS, con entropía finita, HDX. La entropía HDX, recuerden que representa la información propia promedio que lleva cada símbolo emitido por la fuente. Y esta pues ya vimos cómo se calcula, ¿no? Es la sumatoria desde 1 hasta m, el número de símbolos, por la probabilidad de la probabilidad de XY, multiplicada por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad del símbolo XY, y eso me va a dar la entropía en bits por letra, o en bit símbolo, que representa la información propia promedio que lleva cada símbolo emitido por la fuente. Y tenemos un alfabeto de m letras, o sea, compuesto de la letra X1, X2, XM o símbolos, donde cada letra o cada símbolo tiene una probabilidad de ocurrir P de XY, donde I va desde 1, 2 hasta el número de letras. Ahí ya tenemos nuestra fuente discreta, ya con todas sus características. Entonces aquí, supongamos que el codificador de la fuente asigna a cada símbolo XY una palabra código binaria de longitud NI bits. Es decir, tenemos acá nuestra fuente con memoria discreta. Fuente discreta genera un símbolo XY, y a este símbolo XY le asigna una palabra código binaria de NI bits. NI puede ser cualquier entero igual a 1, 2, 3, o sea, cualquier valor entero. Ese va a ser el número de bits utilizado para codificar al símbolo XY. Entonces definimos la longitud promedio de las palabras código de la siguiente manera. L promedio, o sea, con esta línea aquí arriba, indica que es un valor promedio, va a ser igual a la sumatoria desigual con 1 hasta m de la probabilidad de XY, multiplicado por el número de bits usados para codificar al símbolo XY, donde n es cualquier entero, o sea, puede ser el 1, 2, 3, cualquier valor, dependiendo de cuántos bits usó el codificador para codificar al símbolo XY, como lo estoy mostrando acá, ¿no? A cada símbolo XY se le va a asignar una palabra código de NI bits, donde NI puede ser 1, 2, 3, cualquier valor entero, que va a depender de cómo esté definido nuestro codificador. Esta longitud promedio de las palabras código también se va a expresar en bits por símbolo o bits por letra. ¿Por qué? Porque va a representar el número promedio de bits que se requieren para codificar a cada símbolo emitido por la fuente, o va a representar el número promedio de bits requerido para codificar a cada letra del alfabeto.
Entonces ahí L va a representar el número promedio de bits por símbolo de la fuente de información utilizado en el proceso de codificación de la fuente. Entonces a eso se refiere la longitud promedio de las palabras código. O sea, en promedio, ¿cuántos bits vamos a requerir para codificar a cada símbolo de la fuente de información, de acuerdo a sus estadísticas? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe, está Ok. bien, gracias. ¿Le puedo pasar a la siguiente? Permítame tantito, profe. O sea, básicamente es el valor promedio de las palabras que arroja nuestra fuente, por así decirlo, profe. No, el codificador de la fuente. Ah, ok, ok. O sea, este valor L y es el que se observa aquí a la salida. Por eso lo puse aquí. Lo del diagrama está después de codificar. Aquí lo vamos a observar este valor. O sea, es el número promedio de bits requeridos para codificar cada símbolo emitido por la fuente. Por eso se miden bits símbolo o bits por letra también. O sea, tiene las mismas unidades que la entropía. Ah, ok. Gracias, Nada más, profe. la entropía se mide aquí. La entropía se mide acá y la longitud promedio se mide a la salida del codificador. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿le puedo pasar a la siguiente? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de eficiencia de codificación. Vamos a centrarnos aquí. Lo de arriba nada más es decir, bueno, que de qué forma se puede lograr una mayor eficiencia, pero primero vamos a hablar de la eficiencia, como vemos acá. Esta eficiencia de codificación la vamos a definir así como una letra, bueno, con esta letra griega, como una N, se conoce como eta, ¿verdad? Es la letra griega eta, y se define como la longitud promedio de las palabras código mínima entre la longitud promedio de las palabras código. ¿Cuándo logramos el valor mínimo de L? Cuando este valor es igual a la entropía. O sea, el valor mínimo de L, o sea, el valor mínimo que podemos ver aquí, va a ser igual a la entropía. Entonces decimos, la eficiencia de codificación se define como la relación de la entropía de la fuente entre la longitud promedio de las palabras código. Como dice aquí, L mínimo es el mínimo valor posible de L. O sea, es decir, el valor de L promedio nunca va a ser menor a la entropía, siempre va a ser mayor o igual. Si es menor, entonces ya no se va a poder recuperar o ya no vamos a poder decodificar a la fuente de manera correcta. Pues por eso el valor mínimo de L es cuando se da cuando este es igual al valor de la entropía de la fuente. Y por lo tanto el valor de eta, o la eficiencia, siempre va a ser un valor que va a ser mayor que 0, pero menor o igual a 1. Entonces cuando el valor de eta o la eficiencia se aproxima a 1, decimos que el código es eficiente. Si es igual a 1, decimos que es 100% eficiente. O sea, cuando la entropía es igual a L, entonces me va a dar 1. Ahora, a partir de esto, de la eficiencia de codificación, vamos a definir lo que es la redundancia del código. Y esta la defino así como la letra gamma. Gamma va a ser igual a 1 menos la eficiencia. Por ejemplo, si la eficiencia vale 1, entonces el código tiene 0 redundancia. Ese sería el caso ideal, ¿no? Que el código no tenga redundancia. Y así nos daría una eficiencia de 1 o del 100%. Que sería lo deseable, ¿no? Siempre. O más bien, los codificadores de fuente siempre van a buscar llegar a ese valor ideal, ¿no? De una eficiencia de 1 y una redundancia igual a 0.
¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Sí, entonces aquí nada más hay que centrarse de momento aquí en la eficiencia, de cómo se determina, es la entropía entre la longitud promedio. Esta L promedio, bueno, pues así la vamos a calcular. Y ya a partir de eso también calculamos la redundancia del código. Ok, le puedo pasar a la siguiente. Sí, profe. Que vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Nada más quitarle aquí las. Bueno, vamos a. Una vez que ya vimos algunos conceptos asociados a la codificación de la fuente, vamos a ver ahora lo que es la clasificación de los códigos. Para eso vamos a considerar esta tabla, una tabla de 6 códigos. O sea, una fuente discreta de 4 símbolos. X1, X2, X3, X4, y para los cuales tenemos 6 códigos posibles. Esos códigos, digo, los puse, están así para ir explicando qué características tienen, para hacer una clasificación, y a partir de esa clasificación vamos a ver qué propiedades debe de cumplir un código óptimo, porque ese sería lo que buscamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el código 1. El código 1, por ejemplo, vean que para codificar al símbolo X1 usamos la palabra 00. Para codificar al símbolo X2 usamos la palabra 01, para el símbolo X3 es 00, para el código X4 es 11. Si usamos el código 3, por ejemplo ahí el código 3, si para el símbolo X1 usamos la palabra código 0, para el código X2 usamos la palabra 1, para el símbolo X3 la 00, el código 3, es lo que estamos viendo, y para el símbolo X4 usamos la palabra 11. Si usáramos el código 6 que está de este lado, el símbolo 1 le vamos a asignar la palabra 1, el X2 la 01, el X3 la 001 y el X4 la 0001. Entonces, a partir de esta tabla vamos a ir haciendo una clasificación de los códigos. La primera clasificación es aquella que se conoce como códigos de longitud fija. Y como dice ahí la definición, son aquellos códigos cuyas palabras códigos son fijas o del mismo tamaño. Por ejemplo, el código 1 y 2 son códigos de longitud fija con tamaño 2 o de longitud 2, ¿no? Por ejemplo, vean que todas las palabras aquí son de 2 bits. 00, 01, 00 y 11. Todas las 4 palabras son de 2 bits. El código 2 también tenemos 00, 01, 10 y 11. Son palabras de 2 bits. Todas las demás vean que no, porque tenemos el código 3 que tiene palabras de 1 bit y palabras de 2 bits. El código 4 tiene una palabra de 1, una de 2, una de 3 y una de 3. El código 5 tiene una palabra de 1 bit, de 2, de 3 y de 4, y el código 5 de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, nada más, con que una palabra sea de tamaño distinto, o sea, que tenga 1 bit, y las demás, aunque sean iguales, ya el código ya no es código de longitud fija. O sea, el código de longitud fija quiere decir que todas son del mismo número de bits. Entonces, el 1 y 2 van a ser códigos de longitud fija. Después tenemos la otra clasificación que van a ser los códigos de longitud variable. Bueno, pues son aquellos cuyas palabras códigos son de diferentes longitudes. Entonces, todos los códigos de la tabla del 3, 4, 5 y 6 van a ser códigos de longitud variable. El código 1 y 2 son de longitud fija, por lo tanto, los restantes van a ser códigos de longitud variable. Por ejemplo, el código 3 tiene, les decía, 2 palabras de 1 bit y 2 palabras de 2. El código 4 tiene una palabra de 1 bit, una de 2 y 2 de 3. El código 5 tiene una palabra de 1, una de 2, una de 3 y una de 4. Y el código 6 tiene una palabra de 1, 2, 3 y 4 bits. Entonces, por eso ya el 2, el 3, 4, 5 y 6
se consideran códigos de longitud variable. Bueno, otra clasificación es aquella que se conoce como códigos distintos. Y son aquellos cuyas palabras código son de diferente, bueno, que no están repetidas, ¿no? O son distintas. Entonces aquí todos los códigos, excepto el código 1, son distintos. Por ejemplo, el código 1 tenemos dos palabras repetidas, la 00. O sea, la 00 se usa para codificar a X1 y también se usa para codificar a X3. Entonces ya al haber una palabra código repetida, lo hace un código distinto. Ya de todos los demás, pues sí, ninguna palabra se repite. Vean que aquí no hay palabras repetidas, aquí tampoco. Ninguna palabra está repetida en todo el código. Entonces se consideran códigos distintos, excepto el código 1. Bueno, otra clasificación es aquella que se conoce como códigos libres de prefijo. Los códigos libres de prefijo son aquellos para los cuales ninguna palabra código es prefijo de otra. Bueno, un prefijo es cuando una palabra completa, una palabra código está al principio de otra. Por ejemplo, vamos a ver el código 3. Vamos a analizar el código 3. Voy a usar aquí el marcador para... Vean que el código 3 se usa la palabra 0 para codificar el símbolo X1. Pero ese 0 aparece al inicio también de esta. O sea, es parte de esta al inicio. Entonces, esta palabra 0 es prefijo de la palabra 00. Y vean que la palabra código 1, que se utiliza para codificar a X2, aparece también al inicio, o sea, el 1 por completo aparece aquí al inicio de la palabra 1, que se usa para codificar a X4. Entonces decimos el 0 es prefijo de 00 y el 1 es prefijo de 11. Entonces el código 3 no es libre de prefijo. Vamos a ver otro código que no es libre de prefijo, por ejemplo el código 5. Voy a marcar con otro color. El código 5, vamos a ver. El código 5, vean que la palabra 0 aparece al inicio de esta. Pero también está aquí. Y también está aquí. Entonces el 0 es prefijo de todas, pero también vemos que el 01, aquí voy a usar el marcador. O sea, el 01 completo aparece aquí. O sea, también es parte de esta palabra. O aparece al inicio de este. Entonces el 01 es prefijo de 011. Y vamos a ver que el 011 completo aparece aquí también. O sea, la palabra 011 es prefijo de 0111. Entonces el código 5 tampoco es libre de prefijo. ¿Qué otro? Vamos a ver el código 6, el 1 no aparece al inicio. Vamos a ver aquí el apuntador láser, el 1 no aparece al inicio de acá, el 01 tampoco aparece al inicio de estas, el 001 tampoco aparece al inicio de estas. En el código 4, pues el 0 no aparece al inicio de ninguna palabra, el 10 tampoco aparece al inicio de ninguna palabra, el 110 tampoco aparece al inicio de esta, ¿no? De esta palabra. El código 2, bueno, el 00 no aparece al inicio de ninguna, el 01 tampoco aparece al inicio de otra palabra, el 10 tampoco aparece al inicio ni de esta, ni de esta, ni de esta, y el 11 tampoco aparece al inicio de esta, ni de esta. Vamos a ver el código 1. El código 1, la palabra 00 no aparece aquí al inicio, pero sí aparece acá. Aquí no aparece. Y luego el 01 no aparece aquí, ni aquí, ni aquí. El 00, pues ya vimos que también es parte de esta, o aparece al inicio. Y el 11 tampoco aparece en ningún otro lado. Entonces el código 1 también se considera que tiene prefijo. Porque la palabra 00, o sea, esta palabra 00 se puede considerar prefijo de esta, y a su vez esta prefijo de esta. Entonces el código 1 es un caso especial donde hay una palabra repetida y esa condición la descarta de ser libre de prefijo. Porque le decía, el 00 se puede considerar prefijo de esta y obviamente este 00 se puede considerar como un prefijo de esta. Entonces, como dice aquí, los códigos libres de prefijo serían el 2, 4 y 6. O sea, el 2,
4 y 6 porque ninguna palabra código es prefijo de otra dentro del código. No sé si queda claro, o sea, esta parte de lo que es libre de prefijo. ¿Una pregunta? Una pregunta. Yo nada más, profe, entonces los prefijos es si alguno se llega a repetir en repetidas ocasiones. No, que está al inicio de otra. O sea, quiere decir que una palabra está al principio de otra, la palabra completa. O sea, con que una palabra esté al inicio de otra, o sea, parte de otra al inicio, ya la descarta de ser libre de prefijo. Ah, ok. Perfecto, profe, gracias. O sea, ahí dijimos que el código 2, 4 y 6 son los únicos libres de prefijo porque ninguna palabra es prefijo de otra. Ah, bueno, es que no me queda muy claro ese punto. Sí, es que un prefijo, o sea, es lo que está al principio de una palabra. O sea, un prefijo, estaba diciendo aquí el 0, está al inicio de esta palabra, entonces el 0 es prefijo de esta. El 1 es una palabra que se usa para codificar X2 y ese 1 es prefijo de esto, del 1 a 1, porque está al principio. El código 5, el 0 es una palabra código que se usa para codificar X1 y está al inicio de esta palabra, que es la 01, pero también está al inicio de esta y está al inicio de esa. O sea, el 0 es prefijo de todas, pero también el 01 está al inicio de esta. Pues el 01 es prefijo de toda esta palabra y el 011 está al inicio de acá o de esta palabra, entonces el 011 es prefijo de esta palabra código. Y esta de aquí, bueno, es un caso especial porque el 00 está, se puede considerar que está al inicio de esta y a su vez este 00 está al inicio de este. Pues también se consideran que ambos son prefijos uno del otro. Pero esto lo descartas de ser libre de prefijo. O sea, un prefijo es lo que está al inicio de una palabra, lo que está antes de, al inicio. Ah, ok, profe, listo, muchas gracias. ¿Qué le puedo pasar? Sí, profe. Bueno, otra clasificación es aquella que se conoce como códigos decodificables de manera única. Bueno, decimos que un código distinto es decodificable de manera única si la secuencia original se puede reconstruir perfectamente sin ambigüedades a partir de la secuencia binaria codificada. Bueno, quiere decir que algo que debemos de buscar es que un código sea decodificable de forma única, porque si no nos puede dar lugar a una ambigüedad. Por ejemplo, en el código 3, el código 3 no es decodificable de manera única. Y ahí pone ese ejemplo, dice, tenemos la secuencia 1001, y esa puede representar cualquiera de las dos secuencias de símbolos. Bueno, voy a regresar al código 3. Déjenme aquí, lo voy a anotar. Voy a anotar aquí abajo para poder, vamos a explicar este código 3, porque no es decodificable de manera única. Voy a poner aquí a la fuente de información. Mi fuente de información tiene 4 símbolos. Y aquí voy a poner el código 3.
el 0. Y el 1. Vamos a ver, código 3. Ya lo noté ahí, vamos a pasar a la... Bueno, nos dice aquí, el código 3 no es decodificable de manera única, porque vamos a considerar esta secuencia recibida. Esa es la secuencia codificada recibida. Entonces, bueno, si tenemos esta secuencia, la 1001, esto puede representar lo siguiente. Vean que el 1 se usó para codificar x2, o sea, el 1 es x2, el 0 es x1, el 0 es x1 y el 1 es x2. Por ejemplo, si tenemos esta secuencia codificada 1001, puede representar esta secuencia de símbolos x2, x1, x1 y x2. O también puede ser lo siguiente. Por ejemplo, ahí el x2 sería este. Pero también el 00 representa x3. Entonces esto podría ser x3 y el 1 x2. Entonces vean que ahí tenemos dos alternativas. O sea, esa secuencia 1001 puede representar dos opciones, dos alternativas. Y al tener ese caso, bueno, se dice que se produce una ambigüedad porque el decodificador no sabría cuál de las dos es la correcta. Las dos pueden ser correctas, pero no sabemos, no tenemos la certeza de cuál es la correcta, o al menos el decodificador no tiene esa capacidad para determinar cuál de las dos secuencias recuperadas es la correcta. Entonces, si le atina, pues ya pues todo, no pasa nada, pero si se equivoca, entonces eso conduce a una decodificación errónea y esa es otra de las causas de los errores. Entonces ahí es algo que debemos de evitar. O sea, debemos de evitar tener condiciones ambiguas como esas de aquí, no saber cuál de las dos es la correcta, porque esto equivaldría como un volado, ¿no? O sea, para elegir cualquiera de las dos sería equivalente a, como se dice ahí, echar un volado para ver si le atinamos, ¿no? Cuál de las dos es la correcta. Entonces, para evitar esto, como dice ahí, una condición suficiente, aunque no necesaria, para asegurar que un código es decodificable de manera única, es que ninguna palabra código sea prefijo de otra. O sea, es decir, si un código es libre de prefijo, aunque es una condición suficiente pero no necesaria, vamos a de alguna forma a asegurar que ese código se va a poder decodificar de manera única y no nos va a producir ambigüedades. Entonces, los códigos libres de prefijo pues van a ser decodificables de manera única. Sí, entonces a eso se refiere, y aunque ahí dice es una condición suficiente pero no necesaria, quiere decir que va a haber códigos que aunque no sean libres de prefijo, pues también se van a poder decodificar de manera única. ¿No les ha quedado claro esto de aquí abajo? Sí, profe, muy bien. ¿Puede hacer grande la Diapositiva. diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, ahí dice que, vamos a ver, la diapositiva nos dice en la parte de abajo, dice que la condición libre de prefijo no es una condición necesaria para que un código sea decodificable de manera única. ¿Por qué? Bueno, ahí menciona el código 5. Si el código 5 no cumple la condición libre de prefijo, sin embargo es decodificable de manera única. Vamos a ver pues qué características tiene el código 5. Voy a regresar al anterior. Este no es libre de prefijo, ya vemos por qué, porque el 0 es prefijo de esta, el 01 es prefijo de esta y el 011 es prefijo de todo esto. Entonces el código 5 no es libre de prefijo, sin embargo aunque no cumple esa condición, pues sí se va a poder decodificar de manera única.
Bueno, y para eso, bueno, ¿qué es lo que observan ustedes de ese código? ¿Qué característica tiene? ¿O por qué creen que sea decodificable de manera única, aunque no cumpla la condición libre de prefijo? ¿Puede ser porque su longitud es variable, profe? Bueno, una es un código variable, pero ¿qué más? O sea, también el 4, el 6, el 3, el 2 son, el 3, 4, 5 y 6 son variables. Porque se podía tomar el 0 como información redundante. Ajá, el 0, lo que ven ahí es que, por ejemplo, el 0 solo aparece al inicio de cada palabra. El 0 aparece en la primera palabra, bueno, es un bit, es un 0. Después de la siguiente palabra son 2 bits, pero el primer bit es un 0. Y la tercera palabra son 3 bits y el primer bit es un 0, todos los demás no son ceros. Y en la cuarta palabra tenemos aquí, ¿verdad? Del código 5. La cuarta palabra son 4 bits, pero el primer bit es un 0. Entonces el código 5 siempre va a iniciar con un 0 y ese 0, cuando el decodificador detecte un 0, ese 0 le va a indicar el inicio de una palabra código. Entonces por eso, aunque no cumpla la condición, pues se va a poder decodificar de manera única por la razón de que cada palabra código inicia con un 0. Por eso aquí decía la diapositiva, ¿no? Una condición suficiente, aunque no necesaria, para que un código sea decodificable de manera única es que sea libre de prefijo. El 2, 4 y 6 son libres de prefijo y podemos asegurar que son decodificables de manera única. Aunque hay un caso especial, el código 5 no cumple esa condición, pero es decodificable de manera única porque un bit 0, como dice ahí, indica el inicio de cada palabra código, de ese código. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor, ya puede cambiar. Bueno, vamos a ver. Otra clasificación son los códigos instantáneos. Y decimos que un código decodificable de manera única es instantáneo si se puede reconocer el final de cualquier palabra código sin examinar símbolos códigos subsecuentes. Y bueno, también nos dice aquí que los códigos libres de prefijo son códigos instantáneos. O sea que lo vamos a poder decodificar al momento sin tener que esperarnos a recibir más símbolos. Y bueno, esto en algunas aplicaciones es importante porque hay casos donde no se tolera el retardo. O sea, si no tuviéramos un código instantáneo, implica que tengamos o que vamos a tener un retardo en la decodificación y hay aplicaciones que no toleran retardo. Entonces ahí es importante contar con un código instantáneo. Por ejemplo, la voz no tolera el retardo. La voz es un servicio que no tolera el retardo. Pero otros servicios pues sí lo toleran, ¿no? O sea, pero cuando hablamos de la voz, bueno, pues sí es importante tener un código instantáneo. Entonces también los códigos libres de prefijo van a ser códigos instantáneos. Y la séptima clasificación sería la del código óptimo. El código óptimo es el que cumple todo lo mejor de todos los demás. O sea, ¿cuáles son esas características? Pues es decodificable de manera única, o sea que no produce ambigüedades. Va a ser instantáneo para que no produzca retardo. Y tiene una longitud promedio de bits por palabra código mínima, es decir, una eficiencia igual a 1. Una eficiencia del 100% y por ende cero redundancia. Entonces ese sería el código óptimo, aquel que cumple, o sea, ven que ahí estamos mencionando lo mejor de cada código, que sea instantáneo, que sea decodificable de manera única, o sea, no ambiguo, y que tenga una longitud promedio mínima para que la eficiencia sea máxima, o sea, o tenga una eficiencia del 100%.
Ese sería el código óptimo. ¿Qué es lo que van a buscar todos los codificadores de fuente? Acercarse lo más que puedan al código óptimo. Bueno, y ahí tenemos una desigualdad que se conoce como de Kraft-Macmillan, la cual pues es una condición suficiente y necesaria para la existencia de un código binario que sea libre de prefijo. Entonces, para eso vamos a considerar una fuente discreta con m letras y que el codificador de fuente le asignó a cada símbolo XY una palabra código de NI bits. Entonces, una condición suficiente y necesaria para la existencia de un código binario instantáneo es la siguiente. Libre de prefijo va a ser esta, que la sumatoria desde 1 hasta m, de 2 a la menos ni, va a ser menor o igual con 1. O sea, es decir, esta condición es suficiente y necesaria para determinar la existencia, o para asegurar la existencia de un código binario instantáneo, que además sea libre de prefijo, o que sea libre de prefijo. Donde NI es el número de bits usado para codificar al símbolo XY. O sea, en el caso de la tabla de códigos, por ejemplo, voy a poner aquí los códigos. Por ejemplo, el código, si usamos el código 3, aquí NI vale 1, porque es un bit para codificar X1. Aquí NI vale 1, porque estamos usando un bit para codificar X2. Aquí NI vale 2, porque usamos 2 bits para codificar X3. Y aquí NI vale 4, perdón, 2 porque estamos usando 2 bits para codificar X4. Aquí NI vale 1, aquí NI vale 2, NI vale 3 y aquí NI vale 4. Entonces a eso se refiere NI, el número de bits usados para codificar a cada símbolo XY de la fuente de información. Pero bueno, lo que nos interesa básicamente es cuáles son las características del código óptimo, porque eso es lo que van a, o sea, eso es lo que todos los codificadores de fuente van a lograr o van a buscar llegar a eso, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. No, perfecto, todo bien. Ok, vamos a terminar hoy aquí la sesión. Hoy vimos básicamente conceptos y vamos a ir viendo métodos de codificación. Pero hoy básicamente vimos los conceptos y si no hay más preguntas sería todo por hoy. Déjenme, voy a dejar de compartir. Bueno, voy a tener la grabación primero.